y estamos acá en Balde Todo Radio en el momento de la entrevista. Bueno, lo presentábamos, ¿no? Al principio del programa, traté por lo menos de presentar lo que a mí lo personal me parece y creo que es compartido por mucha gente, es un economista diferente, es alguien que por ahí dice las cosas de una forma tal vez cruda, pero que son simples, que es por ahí lo importante, ¿no? Un economista, hablábamos recién, que tal vez no tiene esa estructura por ahí acartonada de algún que otro economista que uno suele ver, sino que él más bien, sin dejar de ser un enorme profesional, te dice las cosas tal vez de una forma directa, ¿no? Pero entendible, y eso es muy importante, sobre todo para los tiempos que corren. Lo tenemos en línea a Javier Milei. ¿Cómo andas, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero Bienvenido. Es un gusto enorme, te agradecemos muchísimo por estos minutitos. Nada, era básicamente, bueno, no sé, ¿qué pensás? ¿Está bien lo que dije en la presentación? ¿Te podemos definir así como un economista diferente? Mira, yo creo que lo importante es tratar de transmitirle las ideas a la gente lo más fácil posible. Es decir, a mí que digamos la gente crea que soy un super genio porque le voy a poner a hablar en términos del principio del máximo de Pontryagin, ¿viste? Sí. Eso, digo, no creo que sume mucho. Totalmente. Me parece que eso lo puedo dejar para mis cursos de economía matemática, matemáticas para economistas, crecimiento económico, pero me parece que eso no es lo que le sirve a la gente, con lo cual, si bien a veces corro el riesgo de que algunos improvisados o digamos malintencionados me traten de poco técnico, me parece que es un costo que vale la pena pagar en función de lograr transmitirle con mayor claridad las ideas a la gente, porque aparte es muy interesante, dado que si vos replicás cada una de las estructuras que yo presento, digo, tiene detrás toda una estructura lógica matemática que digo, la podrías formalizar en sistemas de ecuaciones sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que para los que solamente manejan algún que otro modelito, ¿viste? Cuando lo sacás de la estructura que siempre miran, les resulta complicado, ¿no? No, totalmente. Bueno, eso básicamente es lo que tratábamos de destacar dentro de las enormes cualidades que tenés como profesional, que uno, bueno, tiene tal vez que tiene acceso a lo que has escrito. Maquinita de inflete de Valuta es uno de los libros, si bien, bueno, tiene tal vez una orientación, obviamente, ¿no? A quien entiende y me maneja la parte de economía, son lecturas que siempre son recomendadas. ¿Por qué? Porque tal vez en los tiempos que corren, ¿no? Por ahí está bueno, ¿no? Echarle un ojo a este tipo de cosas y tal vez nos da un panorama de por qué se llegó hasta acá. Hay gente que puede estar de acuerdo, hay gente que puede estar en contra, pero lo importante es saber por qué se llegó hasta acá. Javier, el otro día dabas una exposición muy piola, solías estar en Intratables dentro de otros medios, ¿no? Pero bueno, es el que más reciente has estado ahí. Dabas una breve reseña de cómo fue nuestro país en términos económicos, involucionando, si se quiere, por lo menos desde los 30 hasta acá. ¿Dónde ves, dónde estamos parados hoy? Y de lo que te voy a preguntar, obviamente, pegadito a eso, es cómo vemos, ¿no? Hacia adelante, para dónde podemos ir. Pero, ¿por qué llegamos hasta acá? Breve, porque obviamente es muy complejo y es muy largo y no te queremos sacar tiempo, pero sí queremos saber, ¿no? Como para que la gente que nos está escuchando entienda cuando uno habla de una Argentina que era pujante, ¿no? Que se perfilaba como para ser tal vez una potencia importante mundial, y hoy estamos como estamos. ¿Por qué? Bueno, de hecho nosotros éramos una potencia mundial. Nosotros ya en el año 1912 nos encontrábamos con el quinto PBI per cápita más alto del mundo. O sea, Argentina era de los países más prósperos del planeta, era de los países que más crecían en el planeta. Y, por ejemplo, nosotros previos a la experiencia populista teníamos un PBI per cápita que representaba un
un 97% del PBI per cápita de los Estados Unidos, o sea, éramos tan ricos como los americanos, y hoy tenemos un PBI per cápita que representa solamente el 15%, con lo cual eso te está mostrando que Argentina es un país que efectivamente, en lugar de evolucionar, ha involucionado, y que no existe una decadencia en la historia tan pronunciada como la que ha vivido Argentina, porque además esto ha ocurrido en el siglo XX, que fue el siglo más pujante que tuvo la historia de la humanidad. Entonces, ese básicamente es, si vos querés, el hecho estilizado. Sí. Ahora, el tema es las características de los procesos populistas, porque para que te des una idea, en lo que tiene que ver la salida de la Gran Depresión, ¿sí? Ponele, Estados Unidos tuvo 4 crisis y nosotros tuvimos 18. Claro. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva continuamente a esta situación? Y básicamente es la lógica de los programas populistas. Digo, porque acá todos fueron populistas. Lo que pasa es que algunos fueron populistas de derecha y otros fueron populistas de izquierda. Es decir, a ver, los Kirchner fueron populistas de izquierda. Ahora, Menem fue populista de derecha. ¿Me comprendés? Sí. O sea, pero digo, acá, digamos, no hay atisbo de liberalismo desde el año 1928, o sea, cuando termina el gobierno de Alvear. O sea, que dicho sea de paso, cuando se implementó el liberalismo en Argentina, que es lo que emerge de aplicar la Constitución de 1853 pensada por Alberdi, entre 1880 y 1912 nos convertimos en el 5º país más importante del planeta. O sea, que quiere decir que cuando vos adscribís a las buenas ideas te vas bien. Ahora, entonces, ¿cuáles son las características de los procesos populistas? Porque me parece que la clave está acá. Sí. Los procesos populistas tienen 4 etapas. La primera etapa es una etapa en la cual, después de una crisis y una estabilización, empieza un proceso en el cual se estimula la demanda agregada con aumento del gasto público y emisión monetaria. Como la economía viene de una crisis y tiene capacidad ociosa, eso hace que los aumentos sistemáticos de la demanda tengan un efecto positivo sobre la evolución del PBI y del empleo, con bajo impacto en precios. Por ejemplo, esto pasó con claridad durante el gobierno de Néstor Kirchner, o sea, el PBI se expandía a tasas del 8% y la inflación en promedio fue del 10%. ¿Sí? Sí. La segunda etapa del populismo es una etapa en la cual continuar con estas políticas, que de hecho la presidente Cristina Fernández de Kirchner aplicó el mismo manual que Néstor Kirchner. Lo que pasa es que lo que habían cambiado eran las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un impacto en el PBI mucho más modesto, ¿sí? Y lo que vos tenés, ¿sí?, es mayor impacto en precios. Si vos te fijás, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación trepó un promedio del 20% y el PBI se expandía al 4%. Y si mirás el último periodo, el PBI quedaba constante, ¿sí?, o sea, no creció nada, y la inflación trepó a niveles promedio del 30%. Cuando aparece en esa situación, lo que vos te encontrás es que ahí se te empiezan a deteriorar las condiciones del sector externo, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer los controles de cambio, por ejemplo el cepo, todo tipo de restricciones. ¿Para qué? Para tratar de mitigar o ocultar las señales de que la economía está en problemas, ¿sí? Entonces empieza a aplicarse un proceso de represión financiera, de represión sobre el sistema de precios, y eso empieza a generar algunos problemas, como puede ser la aparición de sobrantes de dinero atrapados en la economía, porque no podés comprar dólares, la pérdida de reservas, la pérdida de competitividad, ¿sí? Bueno, el PBI per cápita cayendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto llega un momento que socialmente no lo aguantas más, estalla la crisis y después viene el plan de estabilización.
Esa es toda la secuencia. Ahora, ¿cuál es el punto? Como vos durante todo ese proceso estimulaste el consumo de manera artificial, la contracara es que te cayó el ahorro. La caída del ahorro tiene como contraparte una caída de la inversión. Y cuando vos invertís menos, ¿sí?, se acumuló menos capital. Al acumularse menos capital por persona, la productividad baja y por ende los salarios reales son menores. Entonces, cuando termina el proceso populista, el PBI per cápita es más bajo, porque te consumiste el capital. Entonces, esto, mira, para que sea más fácil, lo voy a explicar con un ejemplo. Suponete lo siguiente, que vos, Sí. Vamos a hacerlo más fácil todavía, agarras y vendés tu casa, ¿sí?, y te vas de viaje por Europa y estás en España, estás en Italia, en Inglaterra, das vueltas por todos los lugares que te gustan, Sí. y te estás llevando una vida fenómena. Cuando se te acabó la vida, vuelves acá y ahora no tenés ni siquiera una casa para vivir. Digo, serías muy ingenuo creer que antes estabas fenómeno y que ahora estás destrozado. En realidad, vos viviste una vida absolutamente irresponsable donde te patinaste la casa, claro. Entonces, si vos comparás contra ese momento, y sí, claro, ahora estás peor. Pero en realidad vos estabas viviendo de consumirte los stocks, es decir, te estabas comiendo el capital. El resultado, ¿cuál es? Que ahora sos más pobre. Entonces, eso es lo que explica que, por ejemplo, en los últimos 40 años, aún con el Estado duplicando su tamaño, porque supuestamente lo hacían para mejorarle el bienestar a la gente, y estoy hablando de duplicar el tamaño en términos de PBI, Sí. el número de pobres se multiplicó por 6. No, Esa es la realidad. Una bestialidad. Tengo una pregunta, Sí, claro. Javier. Uno cuando ve, digamos, a ver, el otro día incluso también, ¿no?, en la tele había un señor hablando de Australia y contaba, ¿no?, las maravillas de allá y uno... Me pareció formidable. No, totalmente de acuerdo. Uno lo compara como nosotros tal vez lo podemos ver como un ideal, ¿no?, tan lejos de lo que estamos, pero no me quiero ir, por ejemplo, a O sea, que Australia. estaban debajo nuestro, ¿no?, a inicio del siglo XX. Sí, eso es lo que comentaban. Pero ¿sabes qué? Te quiero llevar, por ejemplo, acá nomás, a Chile. No me voy a ir muy lejos. ¿Por qué hay una diferencia tan grande hablando de un país limítrofe, incluso parte de lo que es la misma región? O sea, no me estoy yendo ni siquiera a un país de Centroamérica, simplemente Chile. Porque algo que tenemos al lado, que también ha sido bastante golpeado hasta por desastres naturales, cosas que nosotros, gracias a Dios, no tenemos. Incluso con esas, ¿no?, adversidades, tienen y sostienen una economía como la que tienen, a tal punto que se promueven incluso los tours, ¿no?, de argentinos para ir a comprar allá, a diferencia de los precios. Porque ellos están tan bien, no siendo tal vez un país de producción, un país industrializado, si se quiere, o como nos quieren hacer ver que lo que tendríamos que ser nosotros, porque ellos están tan bien y nosotros están tan mal a lo largo de la historia, siendo que partimos prácticamente del mismo punto. A ver, te voy a dar algunas, porque vos ahí mentiste algunos conceptos muy interesantes. O sea, vos sabés que, digo, partir del mismo punto más o menos porque estamos en la misma zona, Sí, ¿no? sí, siempre hablando de ese punto, sí. Para que te des una idea, cuando a mediados de los 70, básicamente Chile tenía un PBI per cápita que era un sexto del que teníamos nosotros, y según en qué momento lo mirás, ¿sí?, era muchísimo menos que eso. Sí. ¿Sí? Es decir, que nosotros éramos por lo menos 6 veces más ricos en términos de producto per cápita que Chile. Hoy están 30% arriba de nosotros. No, claro. ¿Está claro? Sí, no. O Sí. sea, poner que hubiera sido el 20%, o sea, ellos se multiplicaron por 100, nosotros quedamos iguales, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces vos querés encontrar una explicación, Sí. yo te propongo este ejercicio: metete en el índice de libertad económica y mirá en el ranking, en el lugar que está en el ranking Chile. Está entre los 10 países con mayor libertad económica del planeta. Entonces, eso es lo que hace que, es más, cuando vos abrís una economía, ¿sabés qué pasa? Los países que se abren al comercio se enriquecen. O sea, Sí, eso bien lo describías vos, en contra de tal vez los que tienen un estado grande, ¿no? Es lo que eso te escuché decirlo. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué, digamos,
¿Por qué llegamos a eso? ¿Y por qué Chile, por el contrario, lo eligió otro camino? De hecho, bueno, los resultados están a la vista, justamente, ¿no? El bienestar, si se quiere, que tiene Chile, y bueno, la situación bastante compleja que arrastramos nosotros ya de hace bastante. ¿Por qué se llega ahí? Eso es la realidad de lo que nos pasa, pero ¿por qué se llegó? O sea, ¿qué caminos diferentes han tomado y desde cuándo? La pregunta es esa, ¿no? También desde cuándo, o sea, ¿cuándo se rompió esto? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, Argentina viene cayendo desde el año 30, ¿sí? O sea, bien, más o menos. Lo que pasa que como en la década del 30 todos más o menos estaban parecidos, la decadencia se nota de manera muy marcada a partir de los años, de mediados de los 40. Pero al margen de esa situación, Chile empieza a despegar fenomenalmente y nos termina pasando desde mediados de la década del 70. Esto obedece, pues es que en parte tiene que ver con la suerte, ¿no? Ajá, porque tiene que ver con toda la implementación de las reformas pro mercado que aplicó la economía chilena en la década de los 70. De hecho, está saliendo una película ahora en marzo que se llama Los Chicago Boys, ¿sí? Que cuenta la experiencia de un conjunto de graduados que no solo eran de Chicago, sino, digamos, lo que pasa es que la gran mayoría eran de Chicago y otros eran de Harvard, o algunos de ellos estuvieron en Chicago y estuvieron en Harvard, digamos, donde hicieron el grado en Chicago y el posgrado, digamos, en Harvard, la maestría y el doctorado, que es el caso de Piñera, el hermano del que fue presidente, sí, que fue que es el que diseñó el sistema previsional chileno, que es una joya, ¿no? Pero digo, al margen de eso, ahí, vos sabés que ahí tuvieron un golpe de suerte, porque la realidad es que frente al desastre económico que estaba causando Salvador Allende, sí, como todo experimento socialista, digo, andá y mirá el experimento socialista en Venezuela y, digamos, y es más o menos lo mismo que vos tenías en Chile, nada más que en los 70 las cosas eran bastante más violentas. Igual en Venezuela hay violencia contra los que piensan distinto, pero fíjate esto, en realidad, entonces este conjunto de economistas que habían estado estudiando en Estados Unidos escriben un libro que se lo conocía como El Ladrillo, que era un conjunto de políticas económicas para sacar al país del desastre económico en el que estaba. Y la realidad es que el gobierno de Pinochet no tenía ni la más remota idea qué hacer, pero así literalmente. Sí. Entonces unos y no sabían qué hacer, y uno se acerca a Pinochet y le dice: la verdad que no sabemos qué hacer, pero acá hay un conjunto de pibes que vinieron de estudiar de afuera y que escribieron algo que se llama El Ladrillo, y qué sé yo, digo, por lo menos tienen una idea de hacer algo. Y así es como Chile hace la reforma. O sea, se empieza a hacer todas las reformas pro mercado que, digamos, ha permitido que a nosotros nos pasaran como poste, ¿no? Entonces, ojo que a veces la suerte, digamos, también te juega a favor. Y en el caso argentino, digamos, podría haber pasado y sin embargo no pasó, ¿no? O sea, terminó, claro. O sea, terminamos teniendo, digamos, militares populistas, ¿no? Porque digo, para hacerlo, o sea, digo porque eso también tiene que ver con el sistema político, o sea, naturalmente, digamos, nada tiene de liberal un sistema, ¿sí?, donde reprime libertades individuales políticas. Pero, digamos, a lo que voy es que de este lado de la cordillera teníamos las mismas condiciones y se hizo un desastre. ¿Por qué? Porque acá estamos enfermos de populismo. ¿Cómo ves? Esto, de hecho, lo comentabas incluso hace un tiempito. La economía argentina suele ir de un lado al otro, ¿no? ¿Por qué son esos cambios? Porque, digamos, yo te puedo llegar o cualquiera, en realidad podría interpretar que tal vez nosotros nos mantenemos en un nivel, bajamos y subimos un poco, y tal vez esa diferencia uno la pueda sentir, no sé, disentir con el gobierno, a cual, qué sé yo, te baja un par de puntos de interés más o menos, y como por ejemplo, no sé, en los Estados Unidos bajan un poquitito, hay una pequeña modificación y enseguida ya a un nivel social ya se quejan. Nosotros directamente, todos los dos extremos,
O sea, ¿por qué nos pasa eso? O sea, ¿por qué no podemos encontrar un punto medio? O sea, ya bien explicaste por qué llegamos hasta acá. Ahora, ¿por qué no nos podemos mantener y por qué volvemos? O sea, ¿por qué retrocedemos y después avanzamos? ¿Por qué nos pasa eso cada 10 años, si querés? Porque ni siquiera es que esto nos pasa cada un tiempo prolongado. Simplemente una década en la cual estamos más o menos bien y después terminamos mal y después otra vez. ¿Por qué pasa esa oscilación tan grande? No, pero yo creo que tiene que ver con estos procesos populistas. Si vos te fijás, cada vez todos tienen la misma característica de los 4 estadios. O sea, sí, y eso es lo que vos estás viendo recurrentemente. Esa es la sensación que yo tengo. Pero lo que yo noto es que la gente no tiene conciencia de los problemas que tenemos. Es decir, la gente no tiene conciencia de lo que son las libertades individuales. La gente, digamos, mira los resultados, no le gusta, pero pide, ¿sí? Pide más de esto que la está reventando. A ver, a ver, el mejor, digo, te lo planteo con una contradicción típica. A ver, la gente, digamos, se la pasa insultando por los altos precios domésticos, ¿sí o no? Sí, claro. De hecho, si pueden, se van a comprar a Chile. Si pueden, van y se compran en Miami. Si pueden, van, se compran en Paraguay o en Uruguay o donde fuera. ¿Sí? Sí. O sea que están todos vociferando y quejándose por los altos precios internos. Ok, fantástico. Ahora, y esas mismas personas después te dicen, digamos, te hablan que hay que tener una política de protección que defienda la industria nacional. Sí, es una vergüenza. Sí, ahí sí, digo, es una contradicción, ¿me comprendés? Sí, claro. Entonces, digo, de esas contradicciones los argentinos estamos llenos. O sea, de hecho yo creo que a los medios les resulta divertido mi participación, porque básicamente lo que estoy haciendo es todo el tiempo derribando mitos. Claro. O sea, pero porque todo el tiempo están diciendo estupideces. Claro, entonces digo, lo único que tengo que hacer es decirle, che, estás diciendo una estupidez, y explicarle por qué está diciendo una estupidez. O sea, no es que digo, soy un genio, soy un tipo que digo, lee mucho, digamos, estudia, o sea, me la paso leyendo, mirando números, y cuando escucho las cosas que dice, pero no te das cuenta que lo que está diciendo es una estupidez. Es decir, el mejor ejemplo, qué sé yo, te lo puedo proponer, no sé, con el tema de esta estupidez del ingreso universal. Y bueno, digamos que propone un economista muy allegado al gobierno y que para mí, digamos, o sea, poca economía, mucha envidia, odio y resentimiento y mucha arrogancia, ¿no? Entonces, bueno, de hecho mi editorial de mi programa Demoliendo Mitos fue sobre eso de este viernes, pero entonces digo, la gente no tiene conciencia de esto. O sea, yo por ejemplo te digo, le decís a una persona, ¿vos cómo considerás que debería ser tratada la gente, las personas, los individuos frente a la ley? ¿Todos igual o de manera desigual? O sea, yo creo que todo el mundo va a decir que todos somos iguales frente a la ley, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, y nos parece una idea razonable. Claro, es lo que es la base de lo que es la justicia, por lo menos para lo que debería ser en la República, sí. Ok, bien, estamos de acuerdo. Ahora, yo tengo una pregunta. La gente, digo, ¿acaso no dice que está de acuerdo en la redistribución del ingreso? Sí, que tiene que ser la justicia social, la redistribución del ingreso. Bueno, la redistribución del ingreso se hace con impuestos progresivos, es decir, que vos, en la medida que una persona es más exitosa satisfaciendo las preferencias y los deseos de su prójimo, es castigado. Sí, bien, ok. O sea, y en la medida que más exitoso sos, más te castigan. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un trato desigual frente a la ley. Cuanto más exitoso sos, más te castigan. Es decir, entonces, ¿me podés explicar cómo se va de la mano, digamos, la justicia social con la igualdad frente a la ley? Si justamente lo que estás proponiendo es todo lo opuesto. Pero esta contradicción está todo el tiempo dando vuelta. O sea, qué sé yo, digo, o sea, te paso otra. La gente, digamos, digamos, se queja de los precios, ¿sí? Sí. Ahora, entonces,
¿qué hace? Quieren poner precios máximos. Entonces, ¿qué aparece? Aparece la escasez y como aparece la escasez, tenés que ir a buscar las cosas al mercado negro a un precio más alto, con lo cual tenés menos cantidad y más precio. O sea, y la gente se queja de los precios altos y pide más controles. Sí, es todo al revés, ¿no? O sea, es como que es un mundo... Es al revés, se pide algo que perjudica, básicamente. Pero claramente, o sea, te estás quejando de que pasa algo y la solución que pedís... Es peor. Claro, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Ahora, esto, digamos, la culpa, ¿quién la tiene? Y yo, digamos, hoy en mi nota de Infobae, fui muy claro en el remate. El problema es que la formación en Argentina, ¿sí?, tiene mucho Keynes, mucho Julio Hipólito Guillermo Olivera, ¿sí?, y tiene poco nada de Menger, Mises, Menendez, Adam Smith, o sea, Milton Friedman, Rothbard, o sea, hay autores que ni siquiera los conoces. Yo creo que el único que conocen de ese es a Milton Friedman porque lo estigmatizan con una mentira diciendo que fue asesor de Pinochet, lo cual es falso. Digamos, a Hayek lo conocen, digamos, de nombre porque jamás leyeron algo, y después, o sea, Mises, Rothbard, no, eso es, digo, que, no sé, cuando le decís vos Mises deben pensar que es el 9 de Holanda. Claro, sí, qué sé yo, digo, ¿viste? Vos decías, y muy acertado, que tiene mucho que ver con esto de Argentina, con esta presión fiscal tiene destino de país africano. Eso fue una frase que sí. Tuya. ¿Tiene salida esta presión fiscal? Y a esto es lo que yo te decía al principio, te voy a preguntar por el futuro, pero ahí ya empezamos a entrar en ese terreno. ¿Cómo se sale de esa presión fiscal de una forma ordenada, si se quiere, ¿no? Digamos, o te cambio la pregunta para peor todavía, ¿hay forma de salir de esta presión fiscal sin un orden? Está buena la pregunta. Si me permitís, la voy a separar en dos partes las respuestas. La primera es, con este nivel de presión fiscal es imposible, digamos, acumular capital, con lo cual, digamos, inexorablemente nos vamos a comer el capital. O sea, ¿para qué? Para que el retorno implícito, ¿sí? Cuando vos de un bien escasea, ¿qué pasa? Su precio sube. Bueno, entonces lo que va a tener con el capital es que, digamos, va a tener que rendir más porque, digamos, o sea, vos lo estás matando impuestos. Es decir, que el capital, entonces la economía se va a achicar, vamos a tener menos productividad, vamos a ser más pobres de cara al futuro con esta presión fiscal. O sea, ese es el hecho estilizado que yo suelo describir. Eso está en uno de mis libros que se llama El retorno al sendero de la decadencia argentina. ¿Sí? Y lo que vos planteás me parece que es la gran pregunta. Entonces, yo te propongo ahora un juego en el cual yo te describo una escena y vos me decís qué crees que puede llegar a pasar. Dale. Suponete que si vos tuvieras que negociar el sueldo con tu jefe, ¿sí? ¿Vos le pedirías que te baje el sueldo? No. Ok. Ahora vamos a ponerlo todavía un poquitito más violento y parecido a la vida real, no porque sea tu caso, sino no porque te entiendo. Sí. el vínculo entre el pueblo, que es el jefe, ¿sí? Y el sector público, que vendría a ser alguien que es en rigor el empleado. El empleado del sí, está bien. Pueblo, ¿no? Bueno, ahora sucede que el empleado tiene un revólver, lo tiene atado a una silla al jefe, tiene el revólver cargado, tiene la potestad de gatillarle en la cabeza. Sí. La pregunta es, ¿vos crees que esa persona le va a pedir a su jefe que le baje el sueldo, que lo mantenga igual o que se lo suba? Que se lo suba. Bien, exacto. Esa es la realidad de lo que pasa con el Estado, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué chances vos ves que los políticos se bajen sus remuneraciones? No, ninguna. Es más, si un político consigue una amante nueva, ¿sí? Lo que va a hacer es subir los impuestos, ¿para qué? Para mantener a su nuevo amante. Sí, está claro. O sea, ¿me entendés? Porque a vos cuando la plata no te alcanza, ¿qué haces? Te achicás los gastos, los reasignás. Sí.
Claro, le buscás la vuelta, ¿me comprendés? Sí. Bueno, ellos como tienen una fuente de ingresos coactiva, que se llaman impuestos, ¿sí? Porque aparte se llaman impuestos, no se llaman impuestos porque sí. O sea, es porque, digo, o pagás o te rompo la cabeza, porque tienen el monopolio de la violencia. Entonces, al tener el monopolio de la violencia, si vos no pagás, vas en cana. Mirá, digamos, a ver, ¿qué opinión tenés de Al Capone? Y Al Capone era, aparte de ser tener el crimen organizado en Chicago, bueno, un criminal, un asesino y un traficante en ese momento de todo lo que era sustancias prohibidas como el alcohol, y que entiendo que cae por impuestos, si mal no recuerdo, creo que le dieron 11 ¿Te das años. cuenta? Pero fíjate todo lo que dijiste. Primero era un traficante, porque había una prohibición del alcohol por parte del Estado. O sea que mirá todo el desastre que generó la intervención del Estado. Porque había gente que quería tomar alcohol y el Estado, digo, vaya a hacer por qué cosa, no le quería dejar a la gente que tomara alcohol. Primer argumento. Ahora, el tipo era un asesino, mató, organizó el crimen, o sea, hizo una cosa de loco adentro de esa ciudad, ¿sí? Pero terminó yendo preso por evadir impuestos. Sí, claro, no, es increíble. ¿Te comprendés dónde está la violencia del Estado? Sí. Es decir, digo, vos te podés matarte, digo, lo que fuera, les importa un rábano tu vida. ¿Sabés? Lo único que le importa es que le pagues las cuentitas. Es decir, que ellos tengan plata en su bolsillo para irse de viaje, para tener mansiones y para contratarse un ejército de gatos y creerse que son los más lindos del mundo. O sea, esa es la realidad, ¿sí? Bien. Entonces, son un conjunto de delincuentes. ¿Me comprendés? Sí, claro. O sea, si no, fíjate lo que son sus ingresos y chequealos con el nivel de vida que tienen. Algo anda podrido. Bueno, entonces, esa es lo que yo veo. O sea, entonces, la verdad, ¿qué chance tenemos de salir? Ninguna, si ellos tienen el monopolio de la fuerza. Ellos manejan el aparato represivo del Estado. Entonces, me parece que la solución es muy difícil. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que en algún momento la gente le va a caer la ficha que los únicos que progresan en esta economía son los políticos. Y el día que la gente tome conciencia de eso, no sea cosa que haya una rebelión fiscal. Porque cada vez que algún país, viste que hay casos de países que desaparecieron, ¿sí? Sí, claro. Bueno, no sea cosa que el experimento de la Argentina de Tato sea como consecuencia, ¿sí?, de una rebelión fiscal. ¿Por qué? Porque hoy el que está en blanco es esclavo del fisco. Para que te des una idea, el que está en blanco, de cada 3 pesos que gana, 2 se lo lleva el Estado. ¿Y qué te da? ¿Qué te da? Seguridad, y el país es un baño de sangre. Te dan educación y estamos séptimo en las pruebas de PISA después de ser el país que eliminó primero el analfabetismo. ¿Qué te dan? Obra de infraestructura, anda una ruta. Ni Superman se le anima a las rutas argentinas. ¿Querés salud? En la provincia de Buenos Aires, que es la que genera el 40% del PBI del país, el 75% de los hospitales están en emergencia sanitaria. Yo no quiero ni imaginarme lo que debe ser la provincia del norte. No, la verdad que debe ser un estado Calamit 2. Javier, pero los políticos son ricos, ¿no? No, totalmente. La última, y para no quitarte más tiempo, te encierro en una habitación con el presidente Macri, ¿no? Y te dejo 10 minutos. ¿Qué le decís? Le diría que lo eche a Marcos Peña, sí, porque el socialismo amarillo nos está arruinando, y que si él quiere delegar, yo estaría más proclive que le delegue a Rosisner, sí, que es quien le escribe los discursos, sí, que digamos, y que a Marcos Peña, digamos, le pague una beca en algún lugar muy lejano de la Argentina con el cual no se pueda comunicar. Gracias, Javier, gracias. Te despedimos con este aplauso y bueno, agradecemos y te esperamos en cualquier momento y seguramente te vamos a volver a molestar. Muchísimas gracias. No es una molestia y para mí ha sido un verdadero placer hablar con ustedes, así es que pueden llamarme cuando quieran porque es un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Y así pasaba por Vale Todo Radio Javier Milei.
19 horas 46 minutos y bueno, este Vale Todo Radio es realmente un vale todo. Acá pasa de todo y de Sí, todos. Como que estoy esperando que me pasen un mate. No sé si es lo que pasaba, pero Cierto.